Bien, perfecto. Vamos a empezar la clase hoy. Vamos a ver el punto número 5 del pacto de Dios. Amén. Así que bueno, vamos a buscar la Biblia. Tenemos el cuadernito y empezamos a leer. Y le pedimos al Espíritu Santo, en nombre de Jesús, que nos ayude y que realmente podamos entender y comprender un poco mejor la palabra de Dios. Empezamos. La distancia entre Dios y las criaturas es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pactos. Amén. Yo les mandé en la semana lo que es el pacto de gracia, no sé si lo pudieron leer. Les mandé una ampliación del libro en el cual a veces consulto, que es la teología de Barker, así que no sé si lo pudieron ver. Ahí un poco más o menos expresa lo que es el pacto de Dios, ¿no? Que es Dios, para decirlo en pocas palabras, todo lo que hace lo hace en forma de pacto, ¿no? Porque Dios es legal. Entonces establece siempre pactos para que el hombre tenga la certeza de lo que cuando algo está dicho por Dios y es un pacto, eso se va a cumplir. ¿Por qué? Bueno, por los atributos un poco que habíamos dicho, que Dios era omnisciente, que Dios era libérrimo, que Dios era inmutable, que Él no varía, ¿no? Que es librísimo en sus decisiones y que Él todo lo sabe. Entonces, cuando uno se basa en esas promesas y vemos que Dios genera todo en forma de pacto, podemos entender un poco mejor quién es este Dios. Vamos a la Biblia, así vamos dándole un poco más de contexto a lo que hoy tenemos que explicar, que es corto lo que está en el cuaderno, pero es importante y es un poco más difícil enseñarlo y explicarlo. Vamos a leer Job 35, 7 al 8. Alguien que lo busque, Job 35, 7 al 8. Cuando lo tengan, abran el micrófono y lo leemos. ¿Me alcanzás la Biblia, por favor? Sí. Job 35, 7 al 8. Acá no los puedes poner a todos, ¿no? Todos los que están. ¿Cómo? Que se vean acá todos. Sí, te escucho. Sí, es lo máximo que aguanta la pantalla. Job 35, 7 y 8. 7 y 8, sí. Si fuere justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirás de tus manos? Al hombre como tú dañarás tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovecharás tu justicia. Amén. Entonces vemos un Dios que, según la palabra de Dios, nadie le ha enseñado. Amén. Todo lo que sabe es porque Él lo sabe y porque Él es Dios. Y entonces está mostrando en esa forma de que el Padre, ¿no es cierto?, es una persona en la cual está sobre toda la creación y que la verdad de Él, su palabra y esta expresión de pactos de Dios es lo que a nosotros nos garantiza tener la confianza de todas las promesas que nosotros podemos leer en la palabra de Dios. Vamos a leer ahora Salmos 113.5. Salmos 113.5. ¿Qué dice Salmos 113.5? 5 y 6. Dice, ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Amén. Entonces, ¿quién como nuestro Dios? Cuando dice que se humilla es porque Él es una condición tan grande, tan superior, tan santa, tan excelsa, que es una humillación mirar para abajo, pero no una humillación de degradación, sino una humillación de amor. Que Él baja de su posición y mira a su creación y la ayuda y está delante de ella. Pero lo que estamos poniendo por base es que estamos apoyados en un Dios que es sobre todo muy, pero muy superior a todo lo que el hombre puede llegar a ser
Entonces, una de las condiciones que acá tenemos en este libro es que exalta la forma de Dios. Nuestro Dios, hay que tener confianza. Una de las formas de la fe es tener confianza en Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que exista y que crea de la manera que la Biblia lo expresa, para que nuestra fe se vaya afianzando sobre cosas sólidas, firmes. Es pues la fe, la certeza y la convicción de lo que se espera. Amén. Es la certeza. Yo tengo que tener una certeza en mi corazón de cómo es Dios, para que cuando haya situaciones difíciles, yo tenga los pactos como promesa y la fe como garantía de que Él va a cumplir lo que está escrito en la palabra de Dios. Vamos a leer ahora Isaías 40, 13 al 16. ¿Quién lo lee? Isaías 40, 13 al 16. Isaías 40, 13 al 16. Escucho. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías, no, perdón. Isaías 40, capítulo, verso 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado o quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Amén. Ahora sí. Hasta el 16, seguimos, sí. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Amén. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni los animales como sacrificio. Habla de la grandeza de Dios. Amén. Estamos presentando a Dios en su magnificencia, se llamaría esto. Él está diciendo acá, el profeta Isaías, quien enseñó al Espíritu Santo, ¿no? Acá ya está, en el Antiguo Testamento se llama Espíritu de Jehová o Espíritu de Dios, pero nosotros lo conocemos como el Espíritu Santo. Amén. La tercera persona de la Trinidad, que como no había aparecido todavía en escena, se llama Espíritu de Jehová. Amén. Esa es la diferencia en el Antiguo Testamento, pero es lo mismo, es el mismo Espíritu. Y está diciendo, ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová? ¿Quién enseñó el Espíritu Santo? ¿O lo aconsejó? ¿O le enseñó? ¿Quién pidió consejo para ser avisado, para ser enseñado? ¿A alguien le pidió consejo? ¿A alguien le pidió sabiduría para que lo enseñe a Dios? ¿O nosotros lo tenemos a Dios como la fuente de toda razón, la fuente de toda justicia? ¿Ven? Lo que estamos poniendo en esto, antes de hablar del pacto, es la persona que hace el pacto. ¿Amén? Es nuestro Dios, que hace un pacto con la humanidad. Nosotros no pactamos con Dios, Dios pacta con nosotros. Lamentablemente se ha enseñado mucho, pacte con Dios, ¿no? Pacte con Dios y poner exigencia, que el hombre le pone una exigencia a Dios. Por eso esto del pacto de Dios es importante. Primero entender que para que haya un pacto tiene que haber dos iguales, porque si hay incumplimiento de pacto, uno tiene que obligar al otro a que cumpla el pacto. Eso es en el mundo, ¿no? Ahora, ¿con qué fuerza el hombre, si Dios no cumpliera, con qué fuerza el hombre le puede decir a Dios, bueno, ahora vos, yo te voy a obligar a que cumplas este pacto, ¿no? Como han enseñado, pacto con Dios, y encima que les hacen sellar el pacto con dinero, otra herejía terrible, amén. Los pactos con Dios siempre se sellan con sangre, no con dinero. Y por eso estaban los sacrificios de los animales y luego Jesucristo con su misma sangre sella el pacto. Amén. Jamás en la Biblia va a encontrar usted que hay un sello de pacto con dinero. Esto es una aberración que se ha dicho por todos lados, ¿no? Que lo hemos visto por canales de televisión, ¿no? Ese canal tan terrible que es Enlace, ¿no? En sus maratónicas, cuando decía que la gente pactara con dinero y pusiera dinero y
y le sacaban fortunas en nombre de la palabra por no conocer un poco qué es esto del pacto de Dios. Dios pacta con el hombre, no el hombre pacta con Dios. Amén. La criatura obedece a quien establece. Por eso que estamos mostrando lo grandioso que es Dios para entender que el pacto de Dios proviene de Él por su misericordia, por su amor, como empezamos a leer. La distancia entre Dios y las criaturas es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, estas nunca podrían haber logrado la salvación. Solamente un Dios misericordioso se apiada de un grupo de personas y extiende la gracia, amén, para que alcance la vida eterna, para que alcance la salvación. Este pacto que Dios establece con el nuevo pacto, que luego lo vamos a ver, es su obra maestra para la redención del hombre. Así como empieza cuando en Génesis 3:16 se menciona por primera vez el pacto, que él le pisará la cabeza a la serpiente y la serpiente le morderá el calcañar, está hablando de este nuevo pacto que se genera y que se generará con el tiempo de toda la creación. Amén. No sé si tienen alguna pregunta sobre este tema, porque es importante que usted sepa bien qué es un pacto y que el hombre no puede pactar con Dios. Y si le ha enseñado que el hombre puede pactar con Dios, no es bíblico. Ahora, como estamos viendo acá mismo en este versículo, que ¿quién puede exigirle algo a Dios? Es lo que está diciendo. ¿Quién le puede enseñar algo a Dios? Entonces, tenemos que ser un poco más humildes y reconocer que somos criaturas, que no somos Dios y que nunca vamos a ser Dios. Seremos hijos de Dios, seremos semejantes a la imagen de Jesús, pero eso no quiere decir que nosotros seamos Dios. ¿Se acuerdan que yo les enseñé en unas clases pasadas que había dones, que había atributos transferibles e intransferibles? Que Dios tenía una forma de existencia y tenía atributos intransferibles, que eran de Dios y que no lo pasaba jamás a los hombres ni a ninguna creación. Satanás no tiene la habilidad, aunque él quiera hacer creer al mundo, con el ojo que todo lo ve, ¿no? Con todas esas cosas, que él es omnisciente, él no es omnisciente. Él tiene millones de demonios que le traen información, así como nosotros pareciera que fuéramos omniscientes ahora con un sistema complejo de computaciones, como yo ahora estoy ahí ustedes me están viendo en sus hogares, pero yo no soy omnipresente. Es la tecnología que nos permite hacer esto. Bueno, Satanás es igual. Le hace creer al mundo que es omnisciente, que es omnipresente, que él puede estar en todos lados a la vez y él puede estar en un solo lado a la vez. Solo Dios tiene ese atributo, que está en todos lados a la vez. Entonces, cuando empezamos a conocer a Dios, empezamos a conocer la forma de interpretar la Escritura. Por eso que estamos estudiando, para que ya a la gente no le digan cualquier cosa y la gente crea. Y después se desilusiona con Dios, porque calculá que a vos te enseñan que pactar con Dios está bien y que el sello del pacto es dinero. Y después te das cuenta que todo eso es una mentira. Te vas a enojar con Dios, te vas a enojar con un montón de cosas que Dios no quiere. La palabra no falla, Dios no falla, el que falla es el hombre, y la Biblia misma dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, es la falta del conocimiento de la Escritura lo que nos hace a nosotros fallar. Vamos a leer Lucas 17:5. Lucas 17:5. Lucas 17:5 dice lo siguiente. ¿Alguien que lo tiene, que lo quiera leer? Te escucho. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Lucas 17:5. 5, perdón, y del 5 al 10 tenemos que leer. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, Sí. desarraigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado,
Al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien, prepárame la cena y cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútil somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Amén. Gloria a Dios. Esto quiero explicárselo, voy a tomar 5 minutitos, porque a veces nosotros no entendemos, ¿no? O mucha gente me ha preguntado, ¿qué tiene que ver, ¿no? Cuando Jesús, los discípulos le dicen a Jesús, aumentanos la fe, y luego Jesús le está hablando de servicio, ¿no? Entonces vemos que hay algo atrás que está enseñando Jesús, y que está enseñando cómo se activa la fe. Ahora bien, es una parábola de Jesús, ¿no? Que enseña que la fe se puede cultivar a través del servicio a Dios y a los demás. Lo que se está mostrando con el ejemplo que da al final es que la fe se cultiva con el servicio a los demás. Hace esa comparación con un siervo, ¿no? Un criado, que en esa época era común. Hoy sería, yo que sé, una persona que trabaja, que trabaja en la parte doméstica, que póngale en una persona que trabaja en todo el mantenimiento de una casa y que también hace tareas de tareas domésticas, de hacer la cena, ¿no? Bueno, toda esa clase de trabajo. Y viene la persona que lo contrata y Jesús le dice, nadie que contrata a una persona se pone a comer con la persona que contrata, sino que dice, bueno, haz tu trabajo y luego tú cuando terminas tu trabajo puedes ir a comer. Entonces ahí está demostrando, primero, que el servicio a Dios no se debe buscar recompensa, sino que se debe hacer como Él lo hizo sobre nosotros, por amor inmerecido. Entonces, yo le anoté ciertas cosas que se las quiero leer. El pasaje muestra a Jesús enseñando a sus discípulos que el Evangelio se manifiesta en el amor, en la corrección y en el perdón. Amén. Entonces, estamos hablando de que el servicio a Dios se debe manifestar en el amor, en la corrección y en el perdón. Los discípulos le piden que les enseñe fe. El amor es posible a través de la fe en Él, pero la fe es la confianza en su poder. Por eso que está este versículo está metido en la parte donde se está hablando del poder de Dios, que es sobremanera. Tu confianza en Dios es de que Dios es sumamente poderoso y que está muy por encima de todas las cosas. Ahora, la activación de la fe. Jesús dice, si tuvieran la fe como un grano de mostaza, le dirían a este árbol, desarráigate y se desarraigaría. Eso no es una figura literaria, eso es verdad. Dios le dio esa capacidad al hombre que podía hacer esos milagros. Ahora, ¿por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué nosotros no podemos hacer esa clase de milagros? Porque no entendemos lo que es el servicio a Dios. Porque para nosotros Dios es un momento, ¿no? Tal vez le damos un tiempo de estudio, vamos a la iglesia, y es como una materia más de nuestra vida. Y Dios pide otra clase de servicio para ciertas clases de manifestaciones. Dios pide la vida entera en uno. Cuando uno empieza a enseñar esas cosas, la gente te tilda un poco, pues sos un fanático. Dios dice, el que pone la mano en el arado no mira para atrás. Que uno debe dejar todo. Pablo escribe en Filipenses, y ciertamente hoy estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hoy estimo todas las cosas como pérdida. Pablo estaba hablando de su sabiduría, de todo lo que él entendía, y lo estimaba como pérdida, porque ahora había conocido a Jesucristo. La fe entonces, la confianza en su poder, la fe en Dios, la confianza en el poder de Dios. La fe se cultiva a través del servicio a los demás. Por eso que acá le está diciendo, ¿qué siervo? Entonces, hace una comparación. Los discípulos dicen, aumentanos la fe. Y Jesús está diciendo, vos querés que aumente la fe, empezá a servir. Y no esperes nada a cambio. Y entonces tu fe va a empezar a aumentar porque te vas a empezar a parar sobre las promesas de Dios. Esa es la aplicación que le está dando atrás de la parábola a Jesucristo. Los discípulos exigen, el discipulado, exige prácticas
ordinarias, pero que traen mucha consecuencia espiritual. ¿Qué son prácticas ordinarias? Esto que estaba enseñándole Jesús. A ver, servime, vos sos siervo, servime la comida. Y después, ¿entienden? Es lo que está enseñando Jesús. ¿Querés que aumente tu fe? Empezá a servir. En prácticas ordinarias, servir mejor la mesa a tu familia, atender mejor a tu familia, en tu trabajo ser mejor, no porque quieras ganar puntos, sino porque vos decís, mi servicio es para Dios, trabajo para Dios, entonces a Dios le doy lo mejor. Sirvo una mesa para Dios, limpio para Dios. Cuando uno empieza a poner el servicio ordinario para Dios, empieza a aumentar la fe. Dios empieza a aumentar la fe. Y cuando pedimos, Dios escucha y actúa. Estas son cosas que están ahí como perlas escondidas en la palabra de Dios. Y que es bueno enseñarlas y demostrarlas. La fe no nos hace consciente de nuestra la fe nos hace consciente de nuestra insuficiencia, pero también de la gracia de Dios. El servicio sencillo a veces nos muestra que nosotros no somos lo óptimo que queremos ser, pero le damos lo mejor a Dios. Y cuando nosotros le damos lo mejor a Dios, ahí empieza la gracia a suplir todo lo que nosotros no podemos. A veces nuestra prédica es sencilla y queremos evangelizar y solo sabemos 2 o 3 palabras, pero si con un corazón sincero vamos y predicamos y damos lo mejor de nosotros, Dios en su gracia va a empezar a suplir y ahí va a empezar a subir la fe. Tal vez hasta aparezcan milagros, tal vez hasta aparezcan dos de ciencia, donde de conocimiento, palabra de profecía. ¿Por qué? Porque simplemente le dijiste Jesús te ama y las personas se atrajo a Dios y Dios respalda su palabra. Ese es el principio que le está enseñando Jesucristo ahí. Y por eso este versículo está impreso acá, porque tenés que conocer a Dios, la grandeza de Dios, ese Dios que nosotros tenemos que seguimos y que tenemos que entender que nos dejó la palabra de Dios para que le conozcamos. Viste que en una parte dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, manifestación de dones, sin conocimiento de Dios. Y Dios dice, no los conozco ustedes, apártense de mí. Nunca tuve intimidad con ustedes. Nunca tuvimos esto de hacer cosas sencillas. Jesús hacía cosas sencillas con los discípulos. Y luego los mandaba a hacer cosas grandiosas. Amén. Les mostraba cómo era. Y él era sencillo, se levantaba. Y comía y luego oraba. Y luego sanaba. Y hasta la noche sanaba. Y apenas a veces dormía. Su vida fue el ejemplo de cómo nosotros tenemos que vivir como cristianos. Y luego vamos a leer Hechos 17, 24 y 25, como para este primer ramillete de versículos que muestran la magnificencia de Dios. Hechos 17, 24 y 25. El que lo tenga, que lo puede leer si quiere. Abre el micrófono y lo lee. Hechos 24 y 25. Sí, te escucho. Hechos 17, 24, 25. Exacto. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos de humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y todas las cosas. Amén. Acá está hablando de, no es que no necesite, sino que está diciendo que él, si no pasa eso, él no absolutamente le hacemos nada a él. Él busca la adoración de aquellos que le aman. Jesucristo cuando lo quisieron adular, esto tiene que ver con la adulación. Te alabo Dios. Jesucristo dijo, yo no recibo la gloria del hombre, pero esa gloria vana, amén, que se pone el nombre de Dios, que levanta las manos porque quiere figurar, no porque le quiere rendir honra y gloria a Dios. Entonces Dios dice acá, Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, vemos la magnificencia, se vuelve a reafirmar la magnificencia de Dios.
siendo Señor del cielo y de la tierra. Señor es dueño, amo, soberano, el que dice las cosas y así suceden. Nosotros la palabra Señor la tenemos un poco devaluada en nuestro castellano, ¿no? Le decimos Señor a las personas por respeto. Señor, señora, ¿cómo le va? Pero no tiene la trascendencia que está en la Biblia. En esa época, ser Señor era el que tenía, era la persona en la que los esclavos se movían. ¿Eh? Un señor tenía esclavos y los esclavos hacían lo que decía su señor. Y estos no tenían ninguna injerencia, no podían hablar, no podían opinar. No eran obreros, eran esclavos. Eran propiedad de las personas. Ahora, en esta comparación bastante grotesca, vemos que Dios es Señor. Nosotros somos esclavos de Cristo. Amén. O somos esclavos de Satanás o somos esclavos de Cristo. Nunca el hombre es independiente. Este concepto de independencia que trae el ateísmo y que trae toda la cultura de los últimos años no existe en la palabra de Dios. Uno pertenece a un reino o al otro. Sin embargo, Satanás quiere hacerte creer que vos no perteneces a ningún reino, que vos sos independiente, que vos no tenés Señor arriba tuyo. Como decían los fariseos, y cuando hablaban con Jesús, nosotros no somos esclavos de nadie. Mentira. Nadie no puede ser esclavo de nadie. O sos esclavo del pecado o sos esclavo de Cristo. Pero ser esclavo de Cristo es totalmente distinto a ser esclavo del pecado. ¿eh? Cristo nos compra a nosotros por sangre. Fíjense que cuando uno lee esos versículos a veces no le da la dimensión. Dice que nosotros fuimos comprados por sangre. Y si fuiste comprado, quiere decir que ahora tenés un dueño. Y ese dueño es Jesucristo. Es nuestro grandísimo Dios, que nos rescató de la muerte y nos dio, a través de su sacrificio en la cruz, la potestad de ahora ser llamados hijos de Dios. Antes éramos hijos del diablo, pero ahora somos hijos de Dios. Y ese arrancar de ese lugar se pudo hacer porque Cristo murió en la cruz. Y el valor de su sangre compró todos los redimidos de la humanidad. Y acá vemos estas cosas importantes, que no habita en templos hechos de mano. ¿Por qué no habita templo hecho de mano? Porque ¿quién puede contener? En un momento el Señor habitaba en un tabernáculo o en un templo hecho de mano, pero no es que estaba contenido, sino que su gloria bajaba de vez en cuando y se percibía cuando bajaba la gloria, la Shekinah de Dios que dice en el Antiguo Testamento. Pero hoy habita ¿en dónde? En nuestros corazones. Cuando Cristo muere es rasgado el velo de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. El hombre lo podría rasgar de abajo hacia arriba, pero el milagro que deja expreso Dios es que Él rasga el velo de arriba hacia abajo. Estamos hablando de telones anchísimos y de 6-7 metros de altura, que fueron rasgados de una forma sobrenatural, diciendo se rompió este pacto. Yo ya no habito en este lugar, ahora habitaré en el templo que cada uno tendrá en su corazón. Van entendiendo, no sé si hay alguna pregunta que tengan, pero esta es la forma de poder demostrar la magnificencia de Dios, la grandeza y la gran diferencia entre Cristo y sus criaturas. No sé si hay alguna pregunta, si no, seguimos con el punto 2. Amén. Seguimos entonces. Dice, punto 2. Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Acá el pacto de gracia son las notas que yo le mandé. ¿Qué es el pacto de gracia? Es el pacto que Dios hace en la cruz. Amén. Por gracia sos salvos. Ya no somos salvos por obras. El primer pacto era pacto por obras. El segundo pacto es pacto por gracia. Los dos hay que cumplir la ley de Dios. Nada más. Que ahora la ley, en la gracia la cumplió Cristo por mí. Amén. Antes en la ley uno tenía que cumplir. Conforme a las obras será salvo. Y era muy difícil cumplir ese pacto. Aunque Dios también intervenía en cierta gracia. Por eso dice al principio, aunque la distancia entre la criatura y el Creador es grande, salvo por un hecho grande de misericordia, nadie se salvaría. Pero Dios ponía cierto grado de gracia, aún en el Antiguo Testamento, y permitía tiempos en el que Él soplaba su espíritu y la gente se arrepentía y se transformaba. Amén. Eso lo vemos un poco en la etapa de los jueces, ¿no? Cuando no
no bajaba el Espíritu de Dios o no había un juez, no había un libertador, el pueblo estaba en pecado. Pero cuando Dios levantaba un juez, había 70, 80 años en donde la palabra de Dios se cumplía y la gracia de Dios se manifestaba y venía la salvación. Ahora, en la gracia propiamente dicha, en el pacto que estamos nosotros, la salvación es por la imputación que Cristo hizo sobre nosotros. Jesucristo imputó la obra redentora del hombre y el hombre es justo, no por sus obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Y nosotros vivimos en la obra de Jesucristo. Ahora, el cumplimiento de los mandamientos de Dios ahora son para demostrar que Dios habita en nosotros y nosotros como criaturas agradecidas caminamos en fe, dice Efesios. Dice que las buenas obras no son nuestras, sino que Dios las puso de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, para demostrar en los siglos venideros la grandeza de Dios que muestra su benevolencia salvando a la iglesia. No porque ella se lo mereciera, sino porque Dios es tan grande y tan lleno de misericordia que se apiada de su creación. Dios no vino al socorro de los ángeles caídos, sino que vino al socorro de la descendencia de Abraham. Entonces vemos que Dios siempre tiene un plan perfecto para la humanidad y que es tan grande y tan amoroso que la gracia ahora cubre lo que nosotros no podemos hacer. Ahora, pecaré porque estoy en gracia, en ninguna manera, dice Pablo, sino que yo voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a buscar de Dios y cuando falle, Dios empezará a activar la gracia para empezar a regenerarme día a día para que sea imagen de Jesucristo. Amén. Esto es un poco esta noción de que necesitamos un Salvador para ser salvos. Jesucristo es nuestro Salvador. Hoy la sociedad y aún hasta la iglesia se están olvidando que necesitan de un Salvador. No es el ministerio, no es la obra que yo puedo hacer en la iglesia lo que me salva. No es esto que yo hago como pastor de generar trabajos para llevar el evangelismo. Esto no me salva. Estas son obras que Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas. Y ese es el reflejo. Mi vida en sus obras es el reflejo de mi regeneración y de mi llenura. Pero no me gané la salvación por lo que yo hago, sino que me gano la salvación por creer que Cristo pagó el precio por mi vida, por tu vida y por todos los que Él llama. Entonces, además, dice la Escritura, la confesión de fe, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Vamos a ver Génesis 3.15, ¿ven? Génesis 3.15, empezamos a ver cómo la obra redentora de Dios se manifiesta. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera vez que Dios esboza su plan de salvación. Amén. Ahí, cuando después de la caída, Dios está dando el plan de salvación. Entonces Dios muestra este plan de salvación. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y luego se aclara en otros libros, ¿no? No dice simientes, sino dice simiente, porque habla de Cristo. Pondré enemistad entre Cristo, que es la simiente de Dios, y la simiente de la serpiente, que es el hijo de perdición que vendrá. Amén. El anticristo y Satanás mismo. Esa es la simiente del mal que va a luchar contra el bien. Y luego vemos Salmos 110, 4, que vemos cuál es la simiente de esta mujer. Y esta simiente está sobre otro sacerdocio. El sacerdocio que vino sobre los hombres es el sacerdocio de Leví. Pero ahora vamos a ver que el sacerdocio de Jesucristo es el sacerdocio de Melquisedec. Que el sacerdocio humano está sobre la tribu de Leví, pero el sacerdocio de Dios está sobre la tribu de Judá. Entonces vamos a Salmos 110,
10. ¿Alguien que lo pueda leer? Salmo 110, 4. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec. Ahora vemos lo primero que es importante. Dios no tenía por qué jurar porque su palabra ya basta. Sin embargo, para que haya doble promesa, jura. Amén. Eso es algo importante, porque dice que el juramento del hombre, siempre uno tiene que jurar sobre alguien superior para que el juramento tenga validez. Pero sin embargo, Dios no es que necesita a alguien, Él está validando 2 veces su palabra, porque su palabra es inmutable, no cambia, no varía, Él no miente, Él no se transforma. Pero sin embargo, conociendo el corazón del hombre, dice, juró Dios, para que vean que Él no solamente está ratificado por su palabra, sino por su juramento. Y la palabra también en otro lado dice que por el juramento de 2 personas se tiene por algo por ser ciertísimo. Entonces, como no hay otro más superior que Él jura por sí mismo. Entonces hay 2 testimonios, su juramento y su palabra que es inmutable. Con ese sello está diciendo luego lo que dice, como diciendo, miren que lo que viene después es algo que lo tienen que tener muy, pero muy entendido, porque se está hablando de otro sacerdocio para la gracia. Este sacerdocio que luego, si usted lee el libro de Hebreos, se cuenta muy bien qué es esto del sacerdocio de Melquisedec, que luego ahora vamos a ver unos versículos. Y que estos hermanos, fíjense que usted cuando acá tiene la cita, dice, léase Salmo 110 con Hebreos. ¿Por qué? Porque primero muestra el juramento que hizo Dios. Juró Jehová y no se arrepentirá. Amén. No se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este Melquisedec es aquel que se presenta a Abraham y le ofrece pan y vino. Cuando Abraham salía de la derrota de los reyes y que traía su botín y que él da de ese botín a Melquisedec. Y junto a Melquisedec está en él todo el sacerdocio de Leví, de Aarón. Entonces vemos que está estableciendo una mejor promesa sobre el nuevo pacto. Ahora, esta escritura la tenés que leer con Hebreos, así que abrí la Biblia en Hebreos, capítulo 7, del 18 al 22, yo te lo leo, vos seguilo ahí con tu vista, Hebreos 7, del 18 al 22, dice lo siguiente. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y eficacia. Pues nada perfecciona la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente los otros sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Ahí lo está estableciendo el escritor de Hebreo, que el juramento sobre este sacerdocio es de Dios, y que juró y no se arrepentirá, y juró para siempre. Por eso que este sacerdocio es mucho mejor que el levita. Por eso que cuando todavía en la iglesia le dicen, ahí suben los levitas, no entendieron lo que es el nuevo pacto. Porque nosotros no tenemos levitas, nosotros no estamos bajo el orden de Leví, ni estamos bajo las órdenes de Aarón. Nosotros estamos bajo Jesucristo, que es sumo sacerdote de los bienes venideros, según la orden de Melquisedec. Y luego vemos que también hay un cambio de tribu. Ya en el nuevo pacto, o cuando venga el milenio, no será la tribu de Aarón, sino que será la tribu de Judá la encargada de todas estas cosas. Pero bueno, eso lo vamos a enseñar un poco más adelante. Lo cierto es que tenemos que entender que Jesucristo es sumo sacerdote por mandato de Dios, de la orden de Melquisedec. Seguimos. Leemos ahora hasta el 18.
Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y eficacia. Y el 19 dice, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento, pero hechos sacerdotes, pero estos fueron juramentados por Dios. Amén. Entonces, y vemos también que ese juramento tuvo un pacto de sangre, la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces vemos que los pactos, los juramentos, las ordenanzas de Dios siempre vienen de Dios hacia el hombre. Amén. Aun cuando el primer sacerdocio se da por la ley de Moisés, todo es rociado con hisopo con sangre. Las tablas de la ley y las ordenanzas, porque sin derramamiento de sangre no hay sello de pacto. Por eso que luego se sacrificaban animales, para ratificar permanentemente el pacto, porque la sangre derramada de los sacrificios es la que trae perdón de pecado. Pero eso era una figura y una sombra de lo que iba a venir más adelante. Por eso que el libro de Hebreos es el libro de la figura y la sombra, el que saca de la sombra y enseña la figura del nuevo pacto a la iglesia. Entonces entendemos ahora que este pacto de Dios está ratificado ahora en el pacto que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Efesios 2:12 se tiene que leer con Hebreos, con Romanos 4:13 y 17. Entonces vamos a leer Efesios 2:12. ¿Qué dice? Si lo tienes ahí, Efesios 2:12. Efesios 2:12 dice, te escucho. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. En el mundo está sin pacto. Los gentiles en esa época estaban sin pacto. ¿Qué era el pacto? El pacto era, entrar en pacto era la circuncisión. Pero hoy nosotros no nos circuncidamos porque nosotros estamos y cumplimos la ley en Cristo. Cristo fue circuncidado y en su circuncisión se circuncidó todo el mundo. Nosotros estamos en la fe en Cristo. Cristo cumplió la ley por ti y por mí. Amén. Entonces, yo estoy en pacto cuando tengo mi fe en Cristo. El que crea en Cristo y fuera bautizado, entonces será salvo. El bautismo enseña la Escritura. El bautismo que hoy tenemos es entrar en pacto con Dios. Así como se entraba en la circuncisión, ahora se bautizan hombres y mujeres. Antes entraban en pacto los hombres, ahora entramos en pacto los hombres y las mujeres a través del bautismo y la fe de Jesucristo, porque Jesucristo murió por todo aquel que cree en él. Y ese bautismo es el sello de ese pacto que nosotros recibimos a través de lo que hizo Cristo. Por eso que Cristo fue circuncidado al 8º día y cumplió toda la ley, para que el pacto de la ley pudiera ser removido a un nuevo pacto que se llama pacto de gracia. Espero que pueda ser un poco esto entendido por ustedes. Si hay alguna pregunta, algo que por ahí yo doy por sabido y ustedes no lo entienden, abran ahí y pregunten, porque la intención de este curso es que usted entienda un poco más la palabra de Dios. Amén. Y le puede hacer preguntas a su pastor, y le puede hacer preguntas, miren, ¿por qué esto lo enseñan así? Si por ahí no están así en la Escritura, y empecemos a crecer en la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer Romanos 4, 13 al 17. Romanos 4, 13 al 17, el último versículo que leemos y luego cambiamos de link. Amén. Romanos. ¿Qué dice Romanos? ¿Alguien que lo tenga? Romanos capítulo 4 del verso 13 al 17. Sí, porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería herederos del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe
y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es la ley, sino también para la que es la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como Amén. está escrito, ¿hasta Sí, ahí? así, así. No, sí, así. Bueno, como está escrito, he puesto por Padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Qué hermoso, ¿no? Que llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la grandeza de Dios. Ese es donde nosotros ponemos nuestra esperanza. Ahora dice que Abraham, el pacto de Abraham es por fe, no por obra. Y él entra en pacto por un acto de justicia. Le fue contado por justicia. ¿Qué cosa? Que Dios le pidió sacrificar a su hijo y él se lo entrega, demostrándole que su más amado hijo no era más que él. Y cuando Dios ve que el corazón de Abraham era más hacia él que a su hijo, dice, entiendo ahora, Abraham, que tú me amas. Y él entra en pacto con Dios, que es contado por justicia. Ahora, esto ocurre sin la circuncisión. Entonces, el pacto de Abraham está dado a los gentiles y está dado a los judíos. Y luego, en Cristo, vemos que todas esas cosas son rearmadas, rehechas para nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo la ley desde la perspectiva de que si yo la cumplo me salvo. Ahora cumplo la ley de la perspectiva que yo cumplo por agradecimiento de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Entonces, por eso ese pasaje que muestra el mayordomo, yo sirvo porque es lo que tengo que hacer. Siervo inútil soy, solo hago lo que tengo que hacer. No lo hago porque espero recompensa, no lo hago porque espero la salvación, como era el pacto por obra. Ahora lo hago porque amo a Dios, porque Él primero me amó a mí, me sacó de las tinieblas y me llevó al reino de su Hijo. Entonces yo, al ver ese amor, porque Él amó primero, yo tengo que demostrar que amo. Y el amor se muestra precisamente en las pequeñas cosas, enseña Jesús. El que dice que ama a su hermano y lo ve con hambre y no le da para comer, dice Santiago, no tiene amor. Amén. Entonces, vemos que en las pequeñas cosas se demuestra el fruto espiritual que tiene que haber en el ser humano. Porque el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, templanza, benignidad, fe. Contra tales cosas no hay ley. Entonces entendemos que esa es la forma en la que el hombre responde a la gracia de Dios. Así que bueno, vamos al último versículo. Gálatas 3, 18, 22. Gálatas 3, 18, 22. Efesios. Gálatas, Efesios. Gálatas. La iglesia de Galacia. 3, 18 y 22. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, Cristo, hasta que viniese la simiente, que es Cristo, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas las escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. Y vemos la necesidad de este Salvador que es Jesucristo, de estos pactos que pone Dios, pero la necesidad del Salvador, la necesidad de Jesucristo. Necesitamos una iglesia que vuelva a Cristo. Necesitamos enseñar a la gente que tiene la necesidad de un Salvador, que el pastor nos salva, que la iglesia nos salva, que la obra nos salva, que tu tiempo nos salva dedicado a las cosas de Dios.
lo que salva es Cristo. Y entender que el hombre sin un Salvador no tiene ninguna esperanza. Por eso que aún su nombre, salvación, Salvador, Jesús, necesitamos volver a Jesús. Necesitamos tener bien separado, como empezamos a leer, la distancia entre Dios y las criaturas es tan grande, pero hoy el ego del hombre lo hace llamarse apóstol y se piensan que son un poco menos que los querubines. Y se hacen toda clase de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Si Cristo, que es Dios, se humilla a sí mismo y viene para salvar al mundo y no muestra ningún rasgo de que quiere que le honren, sino que Él da la vida por los demás, ¿cómo nosotros queremos que nos glorifiquen? Amén. Vemos en las iglesias de hoy que pastores y un montón de personas quieren que lo alaben a ellos, quieren exaltar más sus nombres. Vemos marquesinas con fotos de pastores, de apóstoles. ¿Y cuál es la necesidad de ver la foto de un hombre? Si yo voy a ver a Cristo, no voy a ver un hombre. Los hombres no somos ministradores de la gracia. Dice Pablo, ¿qué soy yo? Somos ministradores. Yo sembré, Apolo regó, pero todos venimos atrás de Cristo. Entonces, estas cosas establecen a veces los puntos en los cuales nosotros tenemos que empezar a entender que hay un Dios sumamente enorme, grande, y luego están los hombres, que Él es creador y nosotros somos criaturas. Y que en el medio entre Dios y los hombres está Jesucristo, la necesidad de ese Salvador, porque hay un solo camino entre Dios y los hombres que es Jesucristo hombre. Y hay un solo mediador entre los hombres y Dios, Jesucristo hombre. Entonces, bueno, estas son las bases que hoy estamos poniendo. Así que bueno, cambiamos el link, dale, cerramos 5 minutitos y arrancamos con la segunda parte del pacto de Dios. Amén. Espero vamos buscando entonces Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Y vamos a explicar un poco esto de que yo dije en el otro segmento que estuvimos haciendo, que la sangre es la que valida el pacto. Amén. Y esto es importante, es un punto importante, entender que es la sangre la que valida los pactos y no el dinero. Amén. Entonces, no es bíblico decir que el dinero es la validación del pacto. Vamos a leer entonces Hebreos 9:15 y dice lo siguiente: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, está hablando de Jesucristo, ¿no? Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén, la iglesia. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Amén. El Nuevo Testamento intervino la muerte del testador, que era Cristo, que era Jesús. Igual te van a ver. Amén. Entonces, decimos, porque el testamento con la muerte es confirmado, pues no es válido entre que tanto el testador vive. Mientras Cristo estaba en la tierra, mientras Cristo estaba vivo, no estaba ratificado el nuevo pacto, por eso Él vive en la ley. Cuando Él muere, el testador muere, se hace cumplir el Nuevo Testamento y el testamento lo recibe la iglesia. Amén. Pero mientras Cristo esté, no podía estar el testador. Porque el testamento por la muerte es confirmado, pues no es válido entre que tanto el testador vive. ¿De dónde? Ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ahí la palabra instituido es ratificado. Amén. Es el sello del pacto. Sin sangre. Amén. Eso es importante. Sin sangre no se puede sellar un pacto. Porque habiendo anunciado Moisés por los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata, e hizo un hisopo y lo roció él mismo, el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto. Ese es el sello. ¿Ven? Ahí ratificó, roció con sangre. Esta es una figura de lo que iba a venir luego con Cristo. Dice que
esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión por el pecado y no se puede confirmar, como leemos en el versículo 18, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, fue ratificado, fue sellado el pacto con la sangre. Entonces vemos que acá está hablando de Jesucristo como mediador del nuevo pacto, y está hablando de Moisés como quien instituye el primer pacto, y que en los dos hay sangre. Amén. En el segundo pacto, la del testador, la de Cristo mismo en la cruz, una sangre eterna y preciosa que limpia de pecado todo aquel que se acerca a él, y que sella el pacto a través de aceptarlo por fe y de bautizarse. En el antiguo pacto se aceptaba y se sellaba el pacto con la circuncisión. En los dos hay sangre, pero en ninguno hay dinero. Amén. Entonces quiero que sepa, hermano querido, hermana querida, que la sangre es lo único que sella el pacto, pero no la sangre humana, solamente la sangre de Cristo, que es una vez y para siempre. Y luego en la antigüedad eran animales, porque eran figura y sombra del Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Todo lo que se hizo en la antigüedad y las 7 fiestas solemnes de Cristo son tiempos proféticos del Señor Jesús sobre la tierra. Las 7 fiestas de Israel no son fiestas no mal llamadas fiestas de Israel, son las fiestas del Señor. Amén. Pero como hay una tendencia antisemita durante muchos siglos, se las llamó las fiestas de Israel. Pero la Biblia dice que son las fiestas del Señor. Y estas fiestas del Señor son 7 tiempos proféticos en donde Jesucristo transitó por la tierra. Y las 7 fiestas son Pentecostés, primeros frutos, primicias, Pascuas. La primera fiesta es Pascuas, primicias, primeros frutos, Pentecostés. Y luego tenemos las otras 3 fiestas que todavía no se cumplieron, que son Yom Kippur, que es la segunda venida, trompetas, que va a ser el arrebatamiento, y milenio, que va a ser tabernáculos. Son 7 tiempos proféticos. Durante 2000 años estuvo celebrando la muerte de un cordero en la Pascua, simbolizando que ese cordero quitaba y sacaba de la esclavitud, de la muerte y del pecado. Y cuando vino Cristo a la cruz, cumplió esa fiesta. Amén. Y cuando Él muere y lleva los primeros frutos a la tierra, de la tierra al cielo, los primeros redimidos, porque dice que cuando Cristo murió, se abrieron sepulcros y salieron santos, y eso fue un gran hecho. Y Él cuando asciende lleva esos primeros frutos, y luego nosotros somos la cosecha que será levantada cuando suenan las trompetas. Y luego se cumple la fiesta de Pentecostés, cuando Pentecostés, justo en la época de Pentecostés, y el Espíritu Santo desciende. Un hecho no menor es que la ley se da en Pentecostés. Entonces vemos que todo está asociado con las cosas de Dios. Entonces, hermano, es importante que usted vaya entendiendo la Biblia cómo fue escrita, y que cuando hay estas clases de herejías, usted se levante y levante la voz y diga, no, esto no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Las cosas no se sellan con dinero. El hombre no puede pactar con Dios. Son cosas muy importantes. Por eso que estas confesiones de fe dejaban bien claro todas estas cosas. Y como empezamos diciendo, la distancia es tan grande entre Dios y las criaturas, pero bajo ningún punto de vista el hombre puede pactar, y menos con dinero. O sea, han llevado semejante herejía en donde los que tienen dinero siempre van a conseguir las mejores cosas. Pacten con dinero, aún le hacen pactar a la gente de lo que no tiene. Otra herejía, cuando la Biblia dice que uno debe dar de lo que tiene y no de lo que no tiene. Totalmente en contra de lo que dice la Escritura. Entonces, para eso Dios nos puso en el corazón hacer esta clase de estudios. Y es el anhelo y la oración de toda la iglesia que está atrás de esto, la nuestra, que puedan engancharse en estas clases muchas personas, para que podamos llevar la palabra y que podamos tener una interacción, y que usted pueda empezar a preguntar, y que usted se anime a hablar, y que podamos
hacer de esto algo dinámico entre muchos hermanos que estamos buscando el conocimiento de la Escritura. Seguimos entonces con el punto 2. Lo volvemos a leer desde el principio, así lo encadenamos. Además, habiendo el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, que es lo que estamos explicando un poco ahora. En él, que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo. Gratuitamente, hermano, no se paga por la salvación, no se pacta con Dios por dinero. Amén. Es gratuito. Cristo murió. Vengan a comprar, dice la Escritura, todos los que no tengan plata, gratis. Amén. Gratis. El Evangelio es gratis, por eso nosotros lo hacemos gratis. De gracia diste, de gracia recibiste, de gracia da. Ahora está muy de moda hacer conferencias, hacer congresos y cobran entradas de dinero muy grande. Y viene el apóstol fulano y el apóstol mengano, venga a recibir, pero te cobran. Cuando la palabra de Dios dice que es gratis, porque no es algo que lo tengo yo, no es algo que yo lo adquirí por ir a la facultad, es el don del Espíritu Santo sobre los creyentes. Acá nadie impuso nada de dinero para recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta en los hombres a través de dones, y dones dados por el Espíritu Santo a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, es necesario un despertar de la iglesia. Es necesario que entendamos que la palabra de Dios está ahí para que todo hombre que crea se salve. Cuando interviene el dinero, el hombre está pisoteando la sangre de Cristo, está pisoteando la gracia, está pisoteando lo que Dios dio. Y en este punto del pacto es importante este punto fundamental, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo. Esto fue escrito, como les digo siempre, en 1689. Y ahí también había necesidades de comida y bebida, de alimento, de ropa, de posición. Pero estos hombres entendieron que el Evangelio de Cristo no tiene nada que ver con el dinero. Amén. Que como dice la Escritura, que el que predica el Evangelio viva el Evangelio. Pero una cosa es vivir el Evangelio y otra cosa es robar plata en nombre de Cristo. Entonces eso es importante que nosotros lo entendamos. Que no todo lo que es de Dios tiene que generar dinero. Porque Cristo se hizo pobre para que usted sea rico, pero no rico económicamente, aunque la prosperidad está dada sobre los hermanos, pero no es el fin. El fin es que usted se salve, que su alma llegue a la vida eterna. Cristo se hizo pobre porque Él era Dios y se hizo hombre. Y usted se va a hacer rico porque usted estaba destinado a la muerte y Dios lo compró para la vida eterna. Fíjese si no es una riqueza alcanzar la vida eterna para una raza que estaba caída, destinada a la muerte. Pero estas cosas hay que atreverse a hablarlas y a predicarlas para que podamos entender y podamos predicar un evangelio libre de toda contaminación de las ambiciones de los hombres, que como dice el apóstol Pablo, hombres que harán de ustedes mercadería de ganancia deshonesta y no fieles en Cristo para salvación de las almas. Hay que predicar un evangelio en donde el amor por las almas sea lo primero y no que las almas sean vistas como ganancia de dinero. Hay que atreverse a decirlo en la iglesia, que los dones y los carismas y las cosas son para que el hombre encuentre a Cristo, no para que 2 o 3 vivan de una forma rica y todo el resto de la iglesia vaya en bicicleta. O sea, si hay riqueza en la iglesia tendría que manifestarse en todo. Cuando usted estudia todo lo que es diezmo, ofrenda, en el Antiguo Testamento, usted ve que los diezmos y las ofrendas eran repartidos entre todo el sacerdocio que estaba en el tabernáculo. Tanto los porteros como los sacerdotes, como los levitas, como los músicos, todos participaban de lo que entraba en el templo. No vemos que solamente los diezmos y las cosas lo manejan algunos. No estoy diciendo que el diezmo sea algo que
que no sea una práctica que se deba hacer o no hacer. No estoy hablando sobre eso, sino que si la practican, la tendrían que manifestar como en el Antiguo Testamento. Aunque en el Nuevo Testamento habla de la ofrenda voluntaria por un amor, por un corazón transformado por el amor de Cristo. Entonces son cosas que vemos en el pacto y que vemos que están escritos aquí. Entonces volvemos a leer lo que dice acá, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos. Nada más que la fe. Amén. Esto es fe. Cristo murió por vos y por mí, y no esperó nada de nadie, más que la fe de tu corazón arrepentido. Entonces vamos a ver, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos. Vamos a ver Juan 3:16. Lo debes saber de memoria, ¿no? Juan 3:16. Pero vamos a leerlo en la Biblia para que la memoria por ahí falla, pero la palabra no falla si está escrita. Juan 3:16. ¿Qué dice? Si alguno lo tiene y lo quiere leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese es el único requisito que se necesita para tener vida eterna. Amén. Y este sería el único fundamento que tendría que haber en la iglesia. En la iglesia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La entrega de su Hijo pagó todo el precio del hombre necesita. Y nos hizo y nos justificó y nos imputó la salvación de esa muerte en la cruz, de ese cordero. Hoy la gente dice que el sacrificio estaba abolido. No está abolido. Se cumplió una vez y para siempre. Esos corderos que se mataban durante 2000 años, cuando vino el cordero perfecto, ya no se mataron más corderos, porque ahora vino el perfecto. Vino el que estaba destinado para salvarte a vos y a mí. Y la sangre de Cristo no está ahora sobre el propiciatorio, sino está en el cielo, delante del trono de la gracia, testificando. Y cuando Dios ve a través de esa sangre, a vos te ve limpio y sin pecado, con la ley cumplida y lleno de las misericordias y de la gracia de Dios. Eso es la gracia. Y bajo ningún punto de vista tiene valor humano. Todo es Dios. Amén. Nosotros no hicimos nada. Es por gracia para que nadie se jacte. No es por obra. No es que, yo lo hago. No, no es por obra, hermano. No es más por obra. Es por gracia. Es Cristo en vos. Y tú estás escondido en Cristo. Y cuando Cristo se manifieste, tú te manifestarás con Él, dice la Escritura. Esta es la diferencia del verdadero evangelio, del evangelio de sana doctrina que se está empezando a difundir por todo el mundo. Y que es necesario volver a las bases, por eso nosotros decidimos como primer punto enseñar en estas transmisiones la confesión de fe. Tenemos que saber dónde estamos parados, tenemos que saber qué dice la Biblia, para luego empezar a predicar un evangelio sano y puro, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre, pero la verdad del evangelio, no la verdad de ninguna denominación ni de ningún pastor, la verdad que está escrita en la Biblia, y que como vemos, estamos leyendo versículo tras versículo, y si te quedas todos los 6 meses que dura este curso, vas a leer arriba de 3000 versículos, y vas a tener en tu cabeza muchas palabras de Dios para poder refutar a aquellos que quieren torcer las escrituras. Seguimos. Vamos entonces a leer ahora Romanos 10, 6, 9. Romanos 10, 6, 9. ¿Qué dice? Si lo tenés, ayúdame a leer y léelo. Romanos 6, 9. Romanos 10, 6 al 9. Romanos 10, 6 al 9. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo?
Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice acerca de ti esta palabra en tu boca, que en tu corazón está la palabra de fe que predicamos? Que si confesáremos, Sí, que decilo. si confesares Sares. con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Amén, ¿eh? No interviene el bolsillo, ¿eh? Interviene la boca y el corazón. Amén. Amén. Así que no te dejes robar la plata. La plata es importante para otras cosas. Cuando vos entendés, entonces ahí sí. Cuando vos entendés, sos cristiano, tenés manifestaciones, tenés un compromiso, estás lleno del Espíritu Santo, apartás algo de dinero y lo llevas a la iglesia. Y eso va a ser de mucha bendición sobre tu vida. Pero no especules en la plata como si fuera algo que si yo doy voy a recibir. No es algo financiero esto. Esto es Dios en nosotros. Amén. Entonces, si hay necesidad en tu casa, suplir la necesidad de tu casa, porque la palabra dice que si no el que no suple la necesidad de tu casa es peor que el que niega la fe. Amén. Entonces, si Dios tenés en tu mano y tenés una necesidad en tu casa, suplir la necesidad de tu casa hasta que sobre y abunde. Y cuando sobre y abunde, de la abundancia empezá a dar. Amén. Ese es el plan de Dios. Esa es la economía de Dios. Para que nosotros entendamos y podamos dar y seamos bendecidos. Y en la medida que damos, Dios nos empieza a dar más. Pero no se puede dar lo que uno no tiene, dice la Escritura. Entonces, primero tengo que tener conocimiento de la Escritura. Saber qué es lo que estoy haciendo. Y no ser llevado de las narices. Cuando yo sé lo que tengo que hacer, empiezo a crecer espiritualmente. Dios empieza a ver bendición en mi casa. Empieza a sobrar las cosas. Entonces empiece a dar. Amén. Empiece a dar. Y dar no es solamente llevar a la iglesia. Amén. Hay mucha gente con necesidad que está cerca tuyo. Hay mucha gente que necesita de ti. Necesita una palabra, necesita un afecto, necesita un plato de comida. Es dar. El evangelio es dar. Y entonces empezaremos a entender y veremos las necesidades de la iglesia. Y sin que el pastor te diga, de tu corazón saldrá el dar. Pero primero hay que crecer. Amén. Las cosas, la palabra de Dios dice que cuando yo era niño, hacía cosas de niño. Y cuando fui adulto, hice cosas de adulto. El crecimiento espiritual es lo mismo. Usted de niño, cuando es un niño espiritual, no puede hacer cosas de hombre, cosas de mujer, que es la economía. Los niños ni saben porque el plato de comida está en la mesa. Son los adultos los que saben lo que cuesta llevar un plato de comida. Los chicos comen. Y así es en el mundo espiritual. Cuando usted es niño, usted va a la iglesia y come, 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 y no se da cuenta de todo lo que hay atrás. Pero cuando usted crece y se hace adulto, entonces ahí tiene que empezar a intervenir en la economía. ¿Por qué digo esto? Porque acá se está hablando de la gratitud del pacto y que Dios pagó todo en Cristo Jesús. Amén. Seguimos. Y prometió dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darle disposición y capacidad para creer. Todos los que fueron ordenados para vida eterna. Vamos a leer Ezequiel 36, 26 y 27. ¿Quién lo tiene? Antiguo Testamento, Ezequiel. Te lo leo yo, si no, Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. Léelo si lo tenés. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que
andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Qué promesa hermosa de Dios. Hermosa promesa. Dios no va a poner un corazón nuevo, ¿eh? ¿Cuántas veces cantamos Dame un nuevo corazón, ¿no? En la iglesia, la canción que, esos coritos que se cantaban antes, un corazón limpio, un corazón puro, porque el corazón que tengo está lleno. Un corazón de piedra significa un corazón que no tiene sentimiento. Una piedra puede ser muy bonita, pero no tiene sentimiento. ¿Amén? Por eso hablan, quitaré el corazón de piedra, quitaré ese corazón que no tiene sentimiento, que es duro. La piedra habla de dureza y de no tener sentimiento. Quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne, un corazón que tiene sentimientos, un corazón que es blando, un corazón que siente, que puede percibir el dolor ajeno y accionar sobre él. Un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esta es la promesa del Espíritu Santo que se cumple en Pentecostés y que es derramada en cada corazón y cada creyente. Y pondré mis estatutos. El Espíritu Santo coloca en nosotros la ley de Dios. ¿Ves? Colocaré mi... Cuando dicen la ley fue abolida, entonces ¿cómo hacemos con este versículo? Es porque no entienden un poco el funcionamiento de Dios. La ley fue abolida con respecto a ciertas normas. La ley estaba dividida en ley ceremonial, en ley sacerdotal y en ley sacrificial. Entonces, la ley sacrificial y la ley ceremonial que tenían que ver con todas esas cosas fueron un poco transformadas. Pero la ley moral, que es la ley que Dios tiene sobre los 10 mandamientos, esa no fue abolida. Y esa es puesta en tu corazón para que cumplas toda la palabra de Dios y para que el mismo Espíritu te vaya llevando a cumplirla. Ya no necesitas tanto que te digan, che, no tenés que robar, no tenés que mentir, no tenés que hacer esto, porque el Espíritu Santo te va diciendo las cosas, te va redarguyendo de pecado. El temor de Jehová, ese espíritu que viene dentro de las 7 manifestaciones de los espíritus de Dios. Amén. Espíritu de temor de Jehová, espíritu de sabiduría, de conocimiento, se lo lees en Isaías 11, que habla sobre los 7 espíritus de Cristo, que es las 7 manifestaciones del Espíritu Santo y que también es la representación de la menorá, ese brazo de 7 velas que se colocaba ahí, de 7 lámparas en la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba el Espíritu Santo. Y cuando tienen la imagen en Apocalipsis, también aparecen los 7 espíritus de Dios sobre la parte inferior del trono, el Cordero y luego el Padre, la representación de la Trinidad. La palabra de Dios está para que vayamos aprendiendo todas las cosas que nos compete a nosotros y les compete a Dios. Seguimos. Vamos a leer Juan 6, 44, 45. Juan, el discípulo amado. Juan 6. Juan 6, 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Amén. Esto es un punto complicado que no vamos a aclarar mucho ahora, pero que habla un poco sobre uno de los puntos del tulip que yo la otra vuelta les dejé, de que nosotros no elegimos a Dios, sino que Dios nos elige a nosotros. Amén. Porque dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, no lo trae. Amén. Nosotros no elegimos a Dios. Cuando el mensaje de salvación no es predicado es porque nosotros estábamos ya elegidos antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Y somos despertados por el Evangelio y somos atraídos porque el Padre nos atrae. Los hijos que Dios me dio, dice en otro lado la Escritura. Jesucristo vino a los suyos
Y estos suyos no solamente iban a ser los judíos, sino que iban a ser todo gentil que será traído en todo este tiempo de los gentiles. Pero ninguno puede venir al Padre si el Padre no lo atrae. Ninguno puede ir a Cristo si el Padre no lo atrae. Amén. Cuando se presentan los discípulos, dice, sígueme. Se le presenta, sígueme. Y los escogidos fueron 12. Amén. Y esos fueron los apóstoles. Y luego la iglesia también es escogida. Y cada uno es llamado porque ya en su presencia Dios había determinado quién iba a ser escogido. Pero quiero que leas, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Y yo le resucitaré en el día postrero. Está la promesa de que Dios me conoció antes de la fundación del mundo y que me llama y que me despierta por el Evangelio de Cristo. Escrito están los profetas y serán enseñados por Dios. Así que todo el que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. Luego dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este vino del Padre. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Amén. Y bueno, luego sigue hablando de otra clase de enseñanza. Pero bueno, vamos a ir redondeando lo del pacto. Seguimos. Este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, estamos leyendo el punto 3. Este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Lo que leímos ¿te acordás? En Génesis 3:15, que ella te morderá en el calcañar y tú le pisarás la cabeza. Y habla de la simiente. Acá se empieza este plan de redención. Entonces, este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Y luego, mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación del Nuevo Testamento. Ahí vamos a leer Romanos 16, 25 y 27. Romanos 16, 26 y 27. Si lo tenés, léelo. Romanos 16, 25 y 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora y por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo. Acá vemos cuál es el plan de redención y cómo es que se manifiesta, a través de las escrituras de los profetas y según el mandamiento del Dios eterno, del pacto de Dios. Este es el mandamiento, el pacto, lo que está escrito. Amén. Luego leemos Efesios 3:5. Efesios 3:5. ¿Qué dice? Misterio que en otras generaciones no ha sido dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Este misterio, esto que estamos hablando, ¿qué quiere decir la palabra misterio? Yo te lo había dicho en otras clases. La palabra misterio es algo que no está revelado. No tiene nada que ver con terror, con las películas de misterio y te ponían esas cosas. Misterio en la palabra de Dios, anotalo, es lo que no está revelado. Por eso que Jesucristo trajo revelación de misterios. Pablo trajo revelación de misterios. Juan trajo revelación de misterios. Y así la Biblia va creciendo de una forma gradual sobre la mente del hombre. La revelación de Dios es progresiva y gradual. No es lineal, es
progresiva y gradual. Amén. Porque también va con el progreso gradual que va teniendo el hombre en lo que se llama consciente colectivo. Es la acumulación de la sabiduría a través de la historia. Amén. Entonces, no puede ser lineal, tiene que ser gradual conforme también a cómo va avanzando el hombre en su saber. En relación al intelecto, porque el intelecto que había en el año 1000 no es el mismo intelecto que hoy tienen. Entonces, aunque esa sabiduría no trae revelación de Dios, pero sí tiene que ser aparejada con el incremento de sabiduría que tiene el hombre en su psique, en su mente. Seguimos. Vamos a leer ahora Tito 1:2. Tito 1:2. Dice, o lo quiere leer alguien, lo puede leer. Tito 1:2. Tito 1:2 Uh-huh. es la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Dios que no miente. ¿Ves que no miente está entre comas? Eso es un recurso literario. Cuando está entre comas, eso es agregar algo que se está diciendo. Si usted lo tapa con el dedo, usted puede leer lo mismo, puede leer en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios prometió desde los principios de los siglos. Pero como está entre comas, esto en gramática es aumentar lo que se está diciendo. Entonces, que no miente, te lo recuerda, Dios no miente. Vieron que yo te dije anteriormente que juró Dios y Dios no necesitaba jurar porque Él no miente. ¿Ves? Cuando empezás a leer los versículos, empezás a tener conocimiento de cómo es Dios. Dios no miente, no es como nosotros. La mentira es lo más destructivo que le puede pasar al hombre. Es cuando vivimos en una sociedad que estamos acostumbrados a mentir. Pero Dios no miente, en el cielo no se miente. La palabra es el fundamento de la vida. Porque dijo Dios, hágase y se hizo. Miren si Dios era mentiroso. Dijo, hágase un animal y no se hacía. Pero nosotros tenemos ese fundamento sólido para creer en Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted sabe que no miente. Y eso es lo que nos permite a los cristianos tener fe. Porque todo lo que yo leo en la palabra de Dios tiene el sello que no miente. Y eso es lo que a mí me hace crecer hacia la salvación de Jesucristo. Porque no miente. Y finalmente leemos en este punto Hebreos 1:2. Ahí nomás, damos vuelta a la página. Hebreos 1:2. ¿Lo quiere leer alguien? Abre el micrófono. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. En estos postreros días, Dios nos habló a través de su Hijo, por quien hizo todo el universo. ¿Ven? Ahí vemos la dualidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En toda la Biblia siempre se habla de un Dios trino, de un Elohim. Como te enseñé en otra clase, la palabra hebrea para Dios es Elohim, que es un plural de Elah, que es Dios. En el principio, Elohim, los dioses, el dioses sería la traducción, porque es un singular que es plural. El dioses creó los cielos y la tierra. Cuando dijo Elohim, hagamos, cuando dijo Elohim, si usted lo traduciría, las palabras en la Reina Valera se dice Dios, pero en realidad en el original dice el dioses dijo hagamos. Es medio complejo, pero es lo que está bien transliterar, hacer la transliteración de lo que está escrito en hebreo. Entonces, el dioses dijo hagamos, porque son tres, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Bien, seguimos, un poquito más que ya estamos terminando. Entonces, este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar a Adán, en la promesa de la salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación del Nuevo Testamento.
y tiene su fundamento en aquello transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Amén. Vamos a leer Efesios, ya que lo tenemos ahí, 1, 3 y 11. Efesios 1. Efesios 1, 3 y 11. Si lo tenés, léelo. Efesios 1, 3 y 11. Del 1 de Efesios 3. Efesios, sí, Efesios capítulo 1, el verso 3 y 11. Solo el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Bueno, yo lo sigo leyendo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo existiera, Dios ya nos había elegido. Amén. Por eso que no es tu elección, es la elección de Él. Siempre todo depende de Él. Todo depende de Él. Antes. Bendito sea el Dios de nuestro Padre Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, o sea, una predestinación para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, o sea que no intervino nada de voluntad humana, según el puro afecto de su voluntad. Puro significa que no tiene mezcla. Entonces, si no tiene mezcla, no hay otra voluntad que intervino para la elección de las personas. Amén. La mejor forma de entender la Biblia es estudiándola a través de la gramática. Según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Ves? La palabra riqueza habla de gracia. La riqueza es la gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio, lo que no había sido revelado, de su voluntad, según su beneplácito. Siempre es su voluntad, es su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que bueno, espero que esto del pacto te haya quedado claro. Te leo el último renglón. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto como todos los descendientes de Adán caídos son salvados, obteniendo vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en que estuvo Adán en su estado de inocencia. Amén. Nosotros, en el estado que tenía de inocencia, Dios había aceptado a Adán, pero cuando cayó, ya cae de esa inocencia, y para volvernos atrás, tuvo que pasar todo este pacto de gracia que Dios establece sobre nosotros. Así que, bueno, la necesidad de un Salvador es lo que te tiene que quedar como uno de los puntos fundamentales que hablamos. Sin un Salvador no hay vida eterna. El pacto de gracia, el pacto de Dios tiene un solo fundamento: que te salves y que veas en la figura de Cristo tu Salvador. Amén. Así que bueno, ya no me queda más tiempo. Nos vemos el martes que viene, amén. Espero que estas clases te sirvan y que bueno, que lo comentes y que se puedan ir enganchando cada vez más gente para que lo podamos llevar por todo el país, amén. De predicar la sana doctrina. Así que bueno,
Un abrazo a la distancia, muchas bendiciones. Nos vemos el martes que viene.